capítulo 33, libro de Ezequiel, capítulo 33. Dice el versículo 8, cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hasta ahí por el momento. Aquí hablando Dios nos hace ver la responsabilidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como salvados por la gracia de Dios, como atalayas, como aquella persona que era encargado de anunciar el peligro que se acercaba sobre una ciudad y tenía la misión de tocar la trompeta, avisar, viene el peligro, viene el ejército, era como un vigía. Y cuando él avisaba, las personas correspondientes a lo que se le estaba avisando actuaban conforme al peligro. Si el atalaya no avisaba, la responsabilidad era de él, del atalaya, por la muerte de todas las personas que estaban. Pero si el atalaya avisaba, si él avisaba que el peligro venía y las personas no obedecían a este llamado a ocultarse, a esconderse, a prepararse, a percibirse porque venía el peligro, entonces las personas de igual forma iban a morir, pero su sangre no iba a ser sobre la cabeza del atalaya. Y esa es la responsabilidad del creyente, de anunciar la palabra del Señor. ¿Se ha hecho en esta mañana? ¿Se ha anunciado esta mañana el Evangelio? Y las personas tienen que tomar decisiones frente a lo que se les ha anunciado, a lo que se les ha dicho. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, es una verdad lamentable, triste, pero no por ello deja de ser verdad. El impío debe morir. La paga del pecado es muerte. ¿Sabe que en el día de hoy, cuando las verdades son incómodas, cuando no le gusta a la mayoría de la gente, lo único que hacen es decir, eso no es verdad, eso es relativo, relativo. ¿Y cuántas cosas han cambiado de ser una verdad absoluta? Y en el día de hoy la gente dice, es relativo, es de tu punto de vista, es de tu mirada, de la forma de ser que tú concibes el mundo y la sociedad. Y nos tratan a los creyentes de retrógrados, de ultraconservadores, que la sociedad cambió y la verdad en el día de hoy ya no es absoluta. Pero por mucho que cambien las leyes de nuestro mundo y nuestra sociedad, la verdad del Señor permanece para siempre. Y la verdad del Señor escrita en su palabra es absoluta, sin lugar a dudas. Lo que Dios dice es así, aquí en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Es sobre la ley de Dios, es sobre las leyes humanas. Así que aquí hay una verdad, el impío debe morir. Impío de cierto morirás. Y es triste el mensaje que hay que dar. Por eso cuando se da este mensaje que el impío tiene que pagar por sus pecados, tiene que morir por sus pecados, obviamente nos alegramos cuando presentamos la buena noticia, el Evangelio. ¿Qué significa eso? Buena noticia. Cuando en el día de hoy estamos acostumbrados a llamarle noticias a todas las cosas malas que suceden en este mundo. Por lo menos yo nunca he visto que dan en los noticiarios tantas personas se bautizaron, tantas personas se convirtieron al Señor.
Tal cantidad de personas pasó de las tinieblas a la luz, cambió su vida al conocer a Jesús. Nunca he escuchado esa noticia, esa buena noticia en un noticiario de este mundo. Porque los noticieros de este mundo solamente dan lo malo. Lo malo. Son malas noticias. La buena noticia es que el Señor vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Y el Señor me ha salvado. Por lo tanto, podemos ofrecer salvación a todo aquel que cree. A todo. Dice, el impío morirá. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Cuántas personas alrededor nuestro no conocen el Evangelio y somos nosotros los encargados de anunciarle, de decirle? Y sabe que este texto nos empuja, nos invita a predicar. Nuestros familiares, conocidos, personas cercanas, que el Señor viene por su iglesia, solamente por su iglesia. Los que no creen se quedarán, mas los salvados se irán con Él. El Señor Jesucristo quiere que todos seamos salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Él ha provisto provisión para todos, que nadie pueda quedar excluido. Pero luego viene el versículo 9, y es lo que ha pasado en esta mañana. Se ha anunciado a la persona del Señor Jesucristo, su obra realizada allí en la cruz, su sangre derramada por nuestros pecados. Dice, si tú avisares al impío de su camino, se ha hecho en esta mañana. Se ha avisado el camino del impío, se ha avisado el camino de salvación, se ha avisado de la persona del Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, siendo sepultado y resucitado al tercer día para nuestra justificación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es un asunto absolutamente de fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia. Yo entro al cielo por mis méritos. Eso no va a pasar. Si cada uno de nosotros va a entrar al cielo, es por los méritos y por la obra del Señor Jesucristo. Si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él. Esa es la idea del Evangelio. Deje el impío su camino y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonar. El Señor quiere eso para nosotros, que nos apartemos del mal, de la maldad de nuestros corazones y nos volvamos al Señor, que nos volvamos al camino angosto, a la senda antigua, que andemos por sus caminos, que no nos desviemos por nuestros propios caminos, sino que sigamos aquel camino angosto, camino derecho que conduce directamente al Padre. Yo soy el camino, dijo el Señor, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué camino estás tratando de buscar para ir al cielo? Porque hay un solo camino. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador, no hay otra mediadora. No podemos ir al cielo, no podemos ir a Dios por ni un otro camino que no sea el Señor Jesucristo. Si avisamos al impío del camino que lleva y se aparta de él, dice que tendrá bienaventuranza, tendrá bendiciones. Ahora, si el impío, habiendo escuchado el camino que lleva, habiendo escuchado la dirección en que van sus pasos rumbo a la condenación, y aún así, a pesar de la advertencia, no considera este aviso y no se aparta de su camino, él morirá por su pecado. Y esa es la causa de la muerte. Romanos nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte
pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Si habiendo escuchado la advertencia no se deja el camino, la persona morirá. Pero nosotros, dice, habremos librado nuestra vida, habremos quitado nuestra responsabilidad, la sangre de aquellas personas de nuestras cabezas. Es un llamado también a nosotros como creyentes, a predicar a tiempo y fuera de tiempo el mensaje de salvación como atalayas. A veces no usamos, por lo menos yo no uso mucho la palabra porque se asocia a una secta y la revista que repartían de casa en casa, pero de ahí viene, de la Escritura, el atalaya, el que avisa que el peligro está cerca, y no es el peligro de que, como hemos escuchado, de las guerras, porque algunos se asustan de las guerras. Lo que viene, si no crees en el Señor, si no crees en su palabra, es mucho peor, es mucho peor. Cuando se vaya a la iglesia comienzan los juicios en la gran tribulación, pero eso es una antesala solamente para lo que viene después, como dice Apocalipsis, que hay un lago de fuego que arde con fuego y con azufre. Y si lo dice la Biblia, para nada es una leyenda o cuentos de hadas o mitología. Es así porque la Biblia lo dice y la Biblia es absoluta, es verdadera, sin lugar a dudas. Si avisares al impío de su camino para que se aparte de él y no se apartare, lo que queremos es que nuestros amigos se aparten del camino que llevan, busquen al Señor, el cual será amplio en perdonar, el cual tendrá de ellos misericordia, el cual les estará esperando con sus brazos abiertos, lleno de misericordia y de bondad. Él no rechaza a nadie. Que nadie pueda pensar, es que yo he cometido muchos pecados, no me va a perdonar de ninguna manera. El Señor era criticado por sentarse a la mesa con pecadores, con publicanos. El Señor vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Vino a los enfermos de este mundo. ¿Qué vas a hacer? ¿Acudirás a este llamado del Señor? Venid a mí, los que estáis trabajados, cargados. Yo os haré descansar. ¿Quieres el descanso para tu alma? Ven al Señor, el cual será amplio en perdonar. Deja tus cargas, tus ansiedades, todo, tus preocupaciones sobre Él, y Él las llevará. Que el Señor bendiga su palabra.